Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos en esta maravillosa tarde preprimaveral. Y vamos a seguir con este ciclo dedicado al centenario de los grandes vuelos. Y después de la conferencia inaugural por el excelentísimo señor general director del Servicio Histórico y Cultural, que nos hizo esa magnífica presentación, ese panorama general para saber de qué íbamos a tratar, y con el permiso del señor general y de todos ustedes, pues vamos a ir sin más dilación, ya con horario alemán, ¿no? Son las 7, tal. Préstame las gafas de esas de ver de cerca. Esto, el que le parezca curioso, ya llegará, que por aquí pasamos todos. Bueno, hoy vamos a hablar del vuelo del Plus Ultra, que es el primero de los grandes vuelos que celebramos el centenario este año. Y no voy a decir qué fecha empieza y tal, por si no le hago un spoiler, y eso está mal hecho. Don Carlos Lázaro Ávila, que es este señor que me acompaña aquí. Por cierto, yo soy Marcelino Sempere, que no me he presentado. Pues nació en Madrid en 1966 y es doctor en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Consiguió su doctorado en 1994 y además es catedrático del Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Secundaria Antares de Rivas de Madrid. O sea que su profesión es la docencia. Y además tiene que tratar con unos alumnos un poco difíciles, ¿no? Porque están en una edad muy mala. Yo doy clases en la universidad y ahí ya están un poco más maduritos. Ha publicado numerosos artículos, es un gran historiador, tiene una producción científica importante, tanto en divulgación como desde el punto de vista del rigor histórico, y tiene algunas obras que para mí son encantadoras, ¿no? El primer libro que leí de él fue La aerostación militar en España, que se la realizó con otros autores en 1995. La aventura aeronáutica en España, Emilio Herrera, Juan de la Cierva, una obra doble, es de un tamaño reducido, lo cual se agradece, y nos da una imagen fantástica porque uno de los personajes que más ha tratado es a Emilio Herrera, al ingeniero Emilio Herrera. Luego ha tratado también con aviadores de la República, tiene una breve historia de los dirigibles, ha tratado sus campos de investigación, ha sido la aerostación, tanto los globos de Guadalajara como luego los dirigibles, incluso en el muy interesante, tuvo un artículo hace poco sobre el futuro de los dirigibles, muy interesante. También como es patrono de la Fundación Indalecio Prieto, pues ha hecho una biografía de Indalecio Prieto como primer ministro del aire muy interesante, y ha reeditado las memorias de Emilio Herrera, que se titulan Del aire el más allá, un libro imprescindible para cualquier amante, no solo de la aeronáutica, sino de la ciencia. Y su libro que más me gusta a mí personalmente es Isidoro Jiménez, maestro de pilotos, porque no solo trata la biografía de un aviador excepcional como fue Isidoro Jiménez, sino que al tratar la vida de Isidoro Jiménez nos hace un resumen de la Guerra Civil en el aire extraordinario. Y se entiende perfectamente la evolución de la aviación republicana desde el lado republicano. La verdad es que es un libro muy, muy interesante. Después también tiene 2 libros de relatos divulgativos, el Relatos Aeronáuticos Españoles, son 2 volúmenes, y el último son Los aviadores españoles exiliados en México, que refleja lo que son las redes de solidaridad que se dieron entre los aviadores, porque sociológicamente está estudiado que hay más unión entre 2 aviadores de distintos países que entre un aviador y un militar del ejército de tierra del mismo país. O sea, pasa un poco como con los marinos. Todos los marinos del mundo tienen como un espíritu, una forma de ser que les une. Pues los aviadores compartimos, en cierta manera, ese espíritu de los marinos, que además se unen en lo que va a hablar hoy, el Plus Ultra, porque el Plus Ultra es un barco que vuela, lo vamos a ver. Y ya para ir terminando, porque el protagonista es don Carlos, es vocal de Historia de la Asociación de Aviadores de la República, de ADAR, socio de la Fundación Infante de Orleans y miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio y patrono de la Fundación Indalecio Prieto. Y como se suele decir en aviación, te devuelvo las gafas por si acaso, tuyo el avión. Muchas gracias, Marcelino. Gracias.
Buenas tardes al público asistente, agradecemos mucho su presencia. Quiero dar también las gracias al concejal David Pérez por habernos invitado a transmitir unos retazos de esta nuestra gran historia, pero muy desconocida por parte del gran público. También quiero darle las gracias a Marcelino y a mi compañero Javier en esta aventura que nos hemos liado, con perdón, y sobre todo también al general Sanz, porque además nos está apoyando muchísimo. Y antes que nada les quiero pedir perdón porque, como bien ha dicho Marcelino, miren, yo soy yo soy docente y ponente, evidentemente, pero es que yo nunca me doy una clase sentado, no puedo, no en este sentido, así que me voy a estar moviendo a lo largo del escenario. Y bueno, lo que sí les puedo decir, en cierta manera, es que hoy voy a tratar de darles una imagen sobre el vuelo del Plus Ultra bastante heterodoxa. O sea, se está hablando desde que yo comienzo en enero, el 2 de enero, el vuelo. Hay muchísimos artículos, periódicos, y bueno, a nosotros nos gustaría, evidentemente, atraer al gran público, dar una serie de retazos al final que yo creo que pueden ser interesantes y, sobre todo, culminar algo que en este caso concreto ya aludió el general Sanz el otro día, y esta es que efeméride. Aquí tienen ustedes a la izquierda precisamente la foto del Plus Ultra, la foto del Plus Ultra en el puerto de Buenos Aires, y este es el logo que además nos acompaña con nosotros, que ha utilizado el Servicio Histórico Cultural del Ejército del Aire para ilustrar. Este logo que ven ustedes aquí está impreso en la cola del Airbus A400, que fue con el que hicieron, que nos explicó maravillosamente bien el otro día el general, esta tournée de reconocimiento que fue recibida en Lord de Multitud. Entonces, yo humildemente voy a tratar de explicarles un poco cuáles son las razones que yo creo que tenemos para este centenario. En primer lugar, una revisión de lo que yo voy a tratar, un poco en general, la serie de cuestiones, el contexto internacional y nacional del vuelo, un vuelo que además, curiosamente, no solemos dejarlo un poquito de lado. Es un vuelo gestado en Melilla, aunque aquí me he comido en el título, gestado en Melilla, iniciado en Palos, y además no se crean ustedes que ya estaba prácticamente asignado, hubo muchos novios y novias que sí que salía de Sevilla, que etcétera, etcétera. Voy a tratar obviamente el factor humano y técnico, de las cuestiones, incidencias y curiosidades que se produjeron, y luego algo que les puede resultar un poquito llamativo, el precio del éxito. Esto no es una palabra mía. Yo, como me dijeron mis maestros en la universidad, aquí cada uno lo suyo, esto procede del libro Francisco Escartí, que tiene un volumen sobre Ramón Franco, y cuando lo explique se darán cuenta de la situación. Y luego, por último, en este apartado final, aquí, el legado del Plus Ultra y razones para celebrar un centenario, voy a intentar entrar más en materia más cercana a nosotros. Bueno, en primer lugar, como introducción, tengan ustedes en cuenta que estamos en los años 20, hace ya casi 12 años que ha acabado la Primera Guerra Mundial, la edad dorada de la aviación, en este caso concreto, y para nosotros es nuestra edad dorada de nuestra aeronáutica española, entre el 26 y el 35. Porque además tengan ustedes presente una cosa, en ese momento España, por razones que voy a explicar a continuación, una serie de antecedentes, estamos embarcados en una guerra cruenta, terrible en el norte de África, en Marruecos, en el Rif, pero en este momento con el vuelo del Plus Ultra irrumpimos, si me permiten la analogía, damos un golpe, un puñetazo en la mesa diciendo aquí estamos nosotros. Y no es una cosa pues, fosfórica, o sea, una luminosidad y de repente desaparecemos. No, irrumpimos y traemos una estela importantísima. Y aquí precisamente lo que hay que tener en cuenta es que del 26 al 35 irrumpimos con el vuelo del Plus Ultra y lo culminamos con el vuelo del Cuatro Vientos, que atravesamos el Atlántico Central en un vuelo directo entre Sevilla y Cuba, en este sentido. Y luego, evidentemente, hay algo que es innegable. Nuestra aeronáutica española realiza una docena de vuelos importantes que difunden el nombre de nuestro país a lo largo del orbe y sobre todo demuestran una cosa, que ya les digo, esto no es un déjà vu. O sea, aquí demostramos una madurez y una técnica, una madurez y una técnica que está respaldada por el trabajo inmenso de numerosos aviadores. Y por favor, como diría en este caso precisamente los miembros del Ejército del Aire, por aviadores hablamos no solo el que tripula el aparato, el observador, el navegante, el mecánico, todos. Y esta comunidad, como nos ha dicho muy bien el teniente coronel Sempere, una comunidad muy vinculada, muy ligada. Y lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es que nuestra aeronáutica se caracteriza por la innovación y la audacia. Él ha mencionado una figura que para mí es extraordinariamente
alabada, reconocida, exteriormente aquí no tanto, que es Emilio Herrera. Emilio Herrera, pues la cuestión meteorológica, la cuestión técnica va a ser crucial en este sentido. Y sobre todo, como epígono, con todo el respeto a los miembros del Ejército del Aire, tengan ustedes en cuenta que en 2025 el Ejército del Aire y el Espacio dio la vuelta al mundo con sus aviones. O sea, ahí dejó una impronta que a nosotros se nos puede pasar un poquito más desapercibido, pero esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, como ya les digo, hemos tenido ocasión de que pasara la Primera Guerra Mundial, ha habido un desarrollo técnico exponencial. Háganse ustedes la idea de que en 1914 la gente confiaba más en los dirigibles que en el caso de los más pesados que el aire. Consideraban, como dijo una vez, en este caso el infante de Orleans, que hablaba a dos ulanos, dos miembros de la caballería alemana, y decía, ¿y estos tontos que piensan que van a hacer algo? Como diciendo, esto no va a ser. Y luego realmente la importancia que tuvo. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. A partir de que acaba la guerra, estos sobrantes de aviones, de pilotos, de navegantes, evidentemente son los que van a contribuir a dar un salto en el orbe exponencial. Fundamentalmente, ¿por qué? Por múltiples razones. En las grandes potencias coloniales es una comunicación directa metrópolis-colonias, que con los aviones también podemos superar los obstáculos físicos. Pero les quiero llamar la atención precisamente a este hecho, que ya se empieza a plantear algo que es la unión entre Europa y América. Y eso es una lucha enormemente soterrada, que parece que aquí no la hemos tenido muy en cuenta y que yo quiero poner énfasis. Entonces, a partir de ese momento, tengan ustedes en cuenta, ya no solo en España, que vuelvo a repetir, estamos embarcados en una guerra terrible en la cual la aviación, mal que le pese a algunos, tuvo un papel enormemente importante, hablaremos de ello. Vinculan progreso industrial, técnico y científico con poner en vuelo aparatos que vayan cada vez más allá en estos grandes vuelos y en estos récords. Y sobre todo, hay algo que es innegable, que está también además imbricado. La propaganda empieza a elevar a una nueva figura, que son héroes y heroínas, que son aviadores y aviadoras, que se van incorporando precisamente a esta carrera. O sea, tenemos una situación en la cual aunamos no una tragedia griega, pero casi un culebrón, riesgos, pasión, camaradería, enfrentamientos, todo vinculado. Y aquí del Plus Ultra lo vamos a ver. Muy bien. Como les digo, es el contexto internacional. ¿Cuál es nuestro contexto nacional? Muy, muy complejo. Y por favor, quédense ustedes con este énfasis que estoy haciendo en la complejidad de 1926, por lo que luego les voy a decir. Tenemos una serie de antecedentes funestos. El desastre del 98, que tanto nos ha pesado, la semana trágica de 1909, el trienio bolchevique, que en esos momentos, aquí en ese periodo entre el 17 y el 21, se pensaba, bueno, la posibilidad de implantar no una dictadura comunista, pero que llegara a España esta ideología que iba a socavar todo el periodo de la Restauración, y luego, sobre todo, algo que es crucial, que es el desastre anual. Desastre anual, la pérdida de más de 8.000 soldados a manos de esta rebelión rifeña que lidera Delcrín, es un shock. Al país le trae de cabeza, le deja anonadado. Y esta es la razón por la cual, entre otras muchas, se produce precisamente la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Y Primo de Rivera, con un gran olfato político, se da cuenta de que tiene que llegar y enmascarar su gobierno, autocrático en este caso concreto, y difundiendo y alabando una serie de elementos ideológicos, la idea de España, nuestro pasado, y sobre todo apostando por lo que nos puede poner en solfa. El otro día lo comentó, el interés que tenían en que España formara parte importante de la sociedad de naciones. Y en este sentido, yo quiero llamarle la atención precisamente a algo que suele pasar muy desapercibido, y sobre todo los canarios, que llegan siempre nos dejan aquí como nos tenéis olvidados. Este vuelo de Melilla-Palmas de Gran Canaria, que se realiza con 3 Breguet 14, que curiosamente habían regalado las provincias para la aviación militar con el nombre de estas provincias para que combatieran en Marruecos, van a ser acompañados en 1924 por un Dornier Ball que tripula Ramón Franco. ¿Qué importancia tiene esto? Doble. En primer lugar, porque por fin a las Islas Canarias, al archipiélago canario, llegan aviones españoles. Llegan españoles de aviación militar y se les recibe el loor de multitud. Pero sobre todo es el detalle de que Ramón Franco es consciente de que este es el avión más idóneo que se puede utilizar para llegar y realizar un gran vuelo.
Como les digo, todavía la cosa no se puede levantar mucho. Estamos implicados todavía en esta cuestión de Marruecos. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, muy implicados porque precisamente desde 1909 nuestra aviación es pionera en la intervención militar. Nosotros llegamos y, en este caso concreto, realizamos un exclusivo tubo lanzabombas, un visor de bombardeo y acometemos la primera intervención militar aérea reconocida en el mundo. O sea, con lo cual tenemos ahí ya un background, en este caso concreto, y que se va acrecentando, pero no es todo bélico. Los aviadores tienen un ojo puesto en la guerra, pero otro ojo también en lo que está sucediendo a nivel internacional, empiezan a hablar, empiezan a comentar, Pelletier Dossy precisamente, nosotros tenemos una gran vinculación con la aviación francesa y en un vuelo que se va, un ferry flight, que van a recoger aviones que van a intervenir en Marruecos, aquí tenemos precisamente al comandante Carrillo que empieza a hablar de realizar un vuelo a Oriente. Aquí ya se va a planificar, y como esto ya les matizará mi compañero Javier y también el teniente coronel Sempere, en este caso concreto se planifican estos 3 vuelos que estamos conmemorando este año, Plus Ultra, Patrulla Elcano y Patrulla Atlántida, y por circunstancias el primero que se va a poner en marcha va a ser el del Plus Ultra. Y claro, nosotros realmente hablamos, ¿Plus Ultra, Ramón Franco? Pues no. Ya hay un aviador, Luis Manzaneque-Felter, que está planteando en 1922 la posibilidad de unir España con Argentina. Él ya lo plantea y de hecho esto lo menciona Ruiz de Alda en su libro, por lo cual es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Como les digo, el espaldarazo definitivo para hacer esto es Alhucemas. Miren ustedes, esta es una toma aérea, esta toma es de un DH-4 de una barcaza K de ese barco en Alhucemas, que es otro de los hitos de esta acción combinada aeronaval terrestre que supone el fin de la República del Rif. Y esto a partir de ese momento supone 2 cosas. Primero, que se empieza a liberar esta presión que tenía el gobierno a nivel militar, a nivel civil, y sobre todo que los aviadores empiezan, en este caso concreto, a plantearse la posibilidad de hacer unos grandes vuelos. Y estos grandes vuelos, tengan ustedes en cuenta que tienen una enorme carga simbólica, y ahí está el gobierno. En primer lugar, porque, primero, están gestados en Melilla, pero se realizan desde Palos. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque se habla de la 4ª carabela. Nos estamos retrotrayendo precisamente al siglo XV. A Ramón Franco se le compara como el nuevo Colón, el Colón aéreo. Esto es algo que rescata precisamente un protagonismo en este estado. Pero yo quiero poner de relevancia a 2 figuras. Sí, Ramón Franco, evidentemente que lo plantea. ¿Y a quién escoge? Escoge precisamente a Mariano Barberán. Y como decía don Jaime Montoto, compañero nuestro del SICEA, Jaime Barberán es el mejor navegador que existe en Europa. Fíjense ustedes, cuando Barberán daba sus clases en Cuatro Vientos en la Escuela Observadoras, venían los británicos a escucharle. Es el que mejor conoce, el que llega y estudia con Ramón Franco la posibilidad de hacerlo. Entonces, ya les digo, se gesta precisamente en Melilla, como ven ustedes aquí una noticia de la época en la cual Ramón Franco, en la base de hidros del Atalayón, está comentando con sus compañeros, tenemos este proyecto, queremos realizarlo con el que creemos es el mejor aparato, ese Dornier, es el más idóneo y tal, pero yo necesito el apoyo de Barberán. Barberán, por circunstancias, bueno, pues un poco ajenas a la voluntad de Franco, tiene una disputa muy seria con Salgado. Fíjense ustedes lo serio que es, que llegan a las manos e incluso se llegan a retar a un duelo, cosa absolutamente prohibida. Y en un momento dado, como Barberán se siente afrentado, ofendido, se da de baja de aviación. Pero miren ustedes, desde mi punto de vista humilde, tengo que decirle que para mí, tanto Franco como Barberán son los 2 que corresponden al alma mater de estos vuelos. ¿Por qué? Porque ambos inician este vuelo. Aunque Barberán se da de baja. Pero es que miren ustedes, en 1933, Barberán junto con Joaquín Collar hace la gran travesía por el Atlántico Central, directo entre Sevilla y Cuba, y en este caso concreto. Y lo trágico en este caso concreto, como ven ustedes aquí, es una foto histórica, esto es México, México lindo. De izquierda a derecha tienen ustedes a un Ramón Franco, que ya peina canas, ya está en otra dinámica, en este caso concreto. Mario Páramo Roldán, un compañero suyo de aviación que se agrega a la embajada, y este es el periodista Casariego. Franco ha sido enviado por el gobierno de la Segunda República para conocer el paradero de sus compañeros. Esto todavía sigue siendo uno de los grandes misterios que ha alimentado libros, reportajes, etc.
inicio y fin de los grandes vuelos, con un gran piloto y un gran observador, y un gran navegante. Y esto es algo irrefutable. Y lamentablemente, pues aquí desaparece en el 33, Franco morirá en la Guerra Civil, pero es esta carga simbólica. No se daba puntada sin hilo. Cuarta carabela, salida desde Palos, se va a la misma iglesia de donde Colón oyó misa antes de embarcar en los 3 navíos y a realizar la travesía. La enorme carga simbólica que se va dejando caer y que va siendo alimentada y difundida por, precisamente, la propaganda. Bien, es evidente, nil novum sub solem, no hay nada nuevo bajo el sol, y tenemos un antecedente de nuestros hermanos portugueses. Sacadura Cabral y Gago Coutinho en el Lusitania, como nos explicó muy bien el general el otro día, pues intentaron esta travesía, que eso sí que fue una tragedia griega, 3 aviones, 70 y pico días. Aquí les ven a ambos. Ya veremos luego que hay un guiño por parte de los españoles a este detalle, pero tengan usted en cuenta que esto, como les digo, no es nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay antecedentes del cruce del Atlántico? Sí, pero miren, aquí los tenemos. Por el Atlántico Norte, en 1919, 4 etapas, una ruta más corta. Al Coqui Brown, que la culminan con un bimotor, también una etapa. Smith and Nelson, Cabral y Coutinho, en este caso concreto, 5 etapas, el 23. Pero del sur no. Del sur no hay. El sur es un gran escollo aéreo y hay que afrontarlo con muchísima rigurosidad, con muchísimo trabajo y mucho temple. Y en este sentido, ese temple tiene que afrontarlo un factor humano. Esta es la tripulación. Una tripulación que así de primeras, les ven ustedes aquí sonrientes, en este caso concreto, pero ojo, hubo que llegar y amalgamarla. De izquierda a derecha, Durán, gran experto en vuelo de hidroaviones, que no en el Dornier, sino un Machi 24, de acuerdo, en este caso concreto. Durán era conocido como el niño, o también le llamaban la sonrisa del plus ultra, una persona enormemente jovial, y en este caso concreto, con un papel enormemente discreto. ¿Por qué? Porque miren ustedes, Ramón Franco, el rebelde, es una personalidad extraordinaria por estudiar, súper compleja. Ya nos anticiparon aquí el otro día, pues Ramón Franco tenía muy pocos amigos, pero los pocos que tenía, como veremos aquí, son muy fieles, y era una personalidad enormemente compleja. Por decirlo finamente, volando era maravilloso y en tierra, como dijo uno, era un tocapelotas, tal cual. Y en este caso concreto, Franco a Durán no lo quería ni en pintura, pero hay un factor, y es el factor económico. Es que la Armada dice, yo pongo dinero para el apoyo técnico con 2 buques. Y Franco, según las memorias de su esposa, Carmen, llegaba y decía, Franco renegaba y tal, pero no le quedó más remedio que aceptarlo. Y luego tenemos a Julio Ruiz de Alda, que en este caso concreto se ofreció, después de que Barberán quedara descabalgado del proyecto, se ofreció a él, un estudioso. Empezó a estudiar muchísima teoría sobre el radiogoniómetro, que ya había estudiado Franco con Barberán en la Escuela de Observadores, y Franco lo escoge por una cuestión muy sencilla. Es un optimista 100%, y ya veremos cómo luego se lo va a reconocer. Y en último lugar tenemos aquí a Pablo Rada, el navarrico. Él es el mecánico, soldado mecánico, y a él le llamaban el hombre reptil. ¿Por qué? Porque de esto de intrincado, que ya veremos ahora, estructura de este Dornier, era capaz de meterse, de reparar una avería en las situaciones más inverosímiles. Entre Franco y Rada va a crearse a partir de este momento una amistad que va a superar a la del resto. Ya les digo, se amalgamaron, importante de esta manera. Muy bien. Como ya les digo, este es el factor técnico que hay que tener en cuenta. Y luego, sobre todo, lamento la diapositiva, en este caso concreto hay algo que evidentemente no se hace de manera temeraria, así, a la machada, no, esto se estudia. Y en este caso concreto, por favor, de esto nos tenemos que sentir enormemente orgullosos en este país. Ya me lo ha marcado esta mañana, me llamó Manuel Parrilla, mi amigo Manuel, piloto de combate, y me dijo, Carlos, recuerda esto, y si hay algún piloto de línea aquí que ha hecho esta travesía me entenderá. El vuelo del Plus Ultra sienta las bases de la navegación oceánica moderna, porque se combinan 3 sistemas para poderse localizar. El sistema radiogonómetro, que utilizan estos Marconi y Benelli, que los maneja Ruiz de Alta. Se inicia la navegación a la estima, que es bastante difusa, y sobre todo astronómica. Y esto va a ser crucial,
porque hay una etapa que vamos a mencionar, la de Fernando de Noroña, que despegan a las 2 de la mañana con entre un 50 y un 80, me van a disculpar, 80% de luminosidad. Y a partir de ahí te guías por las estrellas. Pues ellos combinan los tres. Y a partir de ese momento, cualquier vuelo que se quiera hacer de gran distancia, tienen que utilizar este sistema. Y eso lo hicimos los españoles. Y luego los demás aprendieron. Y en este sentido, perdón por la diapo, Ruiz de Alda, que maneja el radiogonómetro, cuando llega a Buenos Aires, Franco llega en un momento dado y dice, bueno, oiga, ¿y usted qué papel tiene? Y Franco dice, no, un momento, dice, refiriéndose a Ruiz de Alda, él es nuestro Gago Coutinho, es nuestro navegante, él es quien me orienta. Poco más o menos vino a decir, si no es por él, no estamos aquí. Así de clarito. Con lo cual, ahí ya, después de que han pasado una travesía importante. Factor técnico. Pues miren ustedes, el mejor hidroavión del momento, que lo adquirimos nosotros, el Dornier Val, es un avión especial que se encarga, la aviación militar española compra, es de una patente alemana, pero fabricado en Marina di Pisa, en Italia, se encarga un avión con motores Napier Lion, 450 caballos, motores adicionales. Allí Ruiz de Alda llega en un momento y dice, a mí no me gusta nada de lo que han puesto, quiero una nueva telemetría, quiero esta cuestión, etcétera. Y sobre todo tengan ustedes en cuenta una cosa, que para valorar también esta hazaña. En primer lugar, como ven ustedes aquí, a ver que no la meta la pata, longitud 17,25 metros, o sea, más o menos desde el escenario hasta el fondo. La envergadura, pues un poquito más de lo que tenemos en esta sala, ¿de acuerdo? Y por favor, aquí, si se dan cuenta, tenemos la zona de tripulación. Al descubierto, sin calefacción, con un pequeño parabrisas, ¿de acuerdo? Todas las inclemencias del tiempo que sufrieron, calor, lluvia, viento, etcétera, aguantándolo. Si ustedes lo comparan con los viajes que han hecho en cualquier vuelo comercial, esto es como espartano, no, lo siguiente. Y por favor, recuerden, sin baño. ¿De acuerdo? Entonces esto es decir, sé dónde me meto, voy a hacer más de 10.000 kilómetros en esto, en estas condiciones. En estas condiciones. Con lo cual, decir, estar muy seguro a lo que estoy metiéndome, en lo que estoy enfrentándome. Bien, aquí pueden ver un poco la distribución. Aquí duran, bueno, que hay una parte que no les acompaña, iría a la parte de atrás. Rada, que en este caso le ponen aquí manejando los dos motores. Hay un motor de hélice tractora retroimpulsora. Y aquí, en este caso concreto, en ese, digamos, espacio tan chiquito, y por favor, si quieren hacer una idea, pues cojan ustedes sus dos butacas que tienen, la que están sentadas y le dan al lado, hagan una cuarta y ahí lo tienen. Y con una particularidad, que aquí no hay ayudas a la maniobra, esto es a puro brazo. ¿De acuerdo? Son dos volantes, tal cual, como si fueran volantes de un coche Forte, y aquí no tienes como en los modelos posteriores que se les daba. No, si tú tenías que maniobrar, tenías que hacerlo. Y en algunos casos, muchas de las maniobras las hizo Franco absolutamente solo. Con lo cual, vamos aquí metiendo elementos para tener en cuenta que esto no era fácil. En este sentido, evidentemente, no es fácil, pero hay que contar, no ir a la locura. Y esta es la razón por la cual, sobre todo, impone a la Marina, que pone dinero, que financia, etcétera, impone que dos buques de la Armada, el crucero Blas de Lezo y el destructor Alcedo, les acompañen en las etapas. Ya les digo que Franco en un momento dado los mira ahí con una reticencia terrible, pero claro, como dicen, ponen dinero, no te queda otra. Y al final él les va a reconocer esta ayuda, enormemente. Ya veremos cómo en la siguiente, en la patrulla Elcano no, porque son de aviones terrestres, pero por ejemplo en el caso de la patrulla Atlántida, otra vez la Armada Española va a tener un papel muy importante, ahí en este caso concreto. Un reto, fíjense ustedes, aquí tienen el trayecto que está sacado del libro de Palos al Plata, 10.270 kilómetros que van a culminar en 59 horas 39 minutos. Y aquí tienen ustedes un poco el planteamiento que hay. Este es el gran salto que se va a producir, en el cual si no hay radiogonómetro, si no hay una correcta navegación, imagínense ustedes, nos podemos ir al Atlántico Sur o nos podemos ir a esta parte. Y lo cumplieron. Y lo cumplieron. Con lo cual, ya les digo que es una faceta muy importante a tener en cuenta. Vamos con las cuestiones que de esto ya les habrán leído mucho, incidencias y curiosidades del vuelo, que a mí me interesa. En primer lugar, vamos a ver, aquí en la etapa Porto Praia Recife,
se pacta un poco por decir, bueno, hay algo que es crucial, tanto en este vuelo como en el caso de la patrulla Elcano, como en el caso de la patrulla Atlántida. Ligereza de equipaje. O sea, están continuamente, llegan a un punto y dicen, venga, suelta las cosas, las lonas, las hélices de repuesto, la herramienta, oye, pero si esto... Suelta. O sea, tenemos que aligerar porque tenemos que ir con el hidro cargado a tope de gasolina, pero cargado a tope. Y en este caso concreto, pues, bueno, se pacta que Durán va a abandonar aquí en Porto Praya, y que luego embarcaría en Recife. Aquí luego hay otro hecho muy importante, se lee... disculpen. Se va a producir unas circunstancias, ellos van a intentar despegar, como ya les digo, en un vuelo larguísimo esta gran etapa que tienen que culminar, y para eso Franco y sus compañeros planean despegar a las 2 de la mañana y basándose en el plenilunio poder orientarse con la luna, guiarse, etc. Pero el problema es que tiene una marejada terrible y unas condiciones de mar penosas, hasta el punto que pierden muchísimo tiempo, se van a un sitio que se llama la Boca del Infierno y desde ahí al final consiguen despegar. Pero despegan con el corazón en un puño. Dicen, vamos a llegar muy justos de tiempo. Ahí, llegar a Fernando de Oroña, vamos a pasarla muy mal. Pero hay que hacerlo, no nos podemos arrugar. Y en este caso concreto, aquí tengan ustedes en cuenta que en ese trayecto Franco va a tripular durante 12 horas. 12 horas metido en ese cuchitril, manejando ahí un volante sin ayudas a este tipo, a la navegación, a la dirección. ¿De acuerdo? Sí, se tomó 10 minutos ahí, pues yo qué sé, imagino pues a darse un paseíto, a aliviar un poco la vejiga, etcétera, y a despejarse, pero volvió. Pero una cosa que es interesante, que parece que aquí estamos hablando como militares que no tienen sentimientos, rudos, y ellos reflejan en su libro algo que a mí me ha parecido importante poner en solfa, y es los últimos minutos, porque ya llegan un momento en que ya se están acercando, y dice, bueno, vamos a amerizar, a 25 millas de Fernando de Oroña, dice, fueron los más hermosos y emocionantes de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues por esto que nos gusta ahora, que nos lancen en Instagram, en Facebook, con estas fotitos. Porque el atardecer ecuatorial con que nos dieron una luminosidad admirable, en este sentido. O sea, eso es para vivirlo, eso es para estar ahí. Y ellos lo supieron, en ese sentido, apreciar. Luego, en este caso concreto, hay otro hecho importante, y es precisamente la travesía que se va desde Recife a Pernambuco. Pues curiosamente, tengan ustedes en cuenta que volando se produce la ruptura de una de las hélices. Y miren ustedes, en pleno vuelo, régimen a tope, y de repente una de las hélices se rompe y automáticamente tú tienes que desconectar. Pues miren ustedes, descenso brusco de velocidad y altura. Se pasa de los 180 kilómetros, que no es punta, pero casi, del vuelo del Dornier, a de repente a 90. Y de 150 metros de altura al de 20 o 10, oscilando. O sea, 10 metros, grosso modo, un poquito más que lo que tenemos aquí. A ras de las olas. Y ahí es un momento muy terrible, muy dramático. Entonces, en este caso concreto, a arrojar carga extra. Venga, mientras que Franco, que demuestra su pericia como gran aviador de hidros, como gran aviador, esto no se lo discutía nadie, ni los alemanes, los italianos, nadie. En este caso concreto, con un solo motor va encarando lo que son las térmicas como lo hacían las gaviotas, el resto de sus compañeros están arrojando todo lo plausible. Aquí, por ejemplo, si mal no recuerdo, a todo el equipaje de Durán, pues ala, por la borda, se acabó. No sé si la había perdido. Perdió parte porque luego tuvieron un chubasco increíble en una de las estancias allí, que les cayó un chubasco, y en ese hidro tuvieron que estar durmiendo, aquí arropados con las capotas de los motores y las hélices, o sea, te he hecho un 4. Entonces, algo terrible. Y en este sentido también llegamos a un momento en que, bueno, pues se llega a Brasil. Bueno, Brasil no es colonia nuestra, pues es inenarrable el recibimiento que le da la población española, perdón, la población brasileña. Los brasileños les dan un recibimiento increíble. Y sobre todo, a partir de este momento, que se llegan las noticias, pues miren ustedes, la nación argentina lo refleja, en España el Liberal, en el caso del Imparcial, y es un estallido de alegría. Es un estallido de alegría inenarrable. ¿Por qué? Porque tengan ustedes en cuenta que en este vuelo del Plus Ultra nos estamos jugando un poquito el prestigio con la Italia de Benito Mussolini, porque allí en América del Sur hay una gran colonia de inmigrantes italianos. De hecho,
no hemos tenido ocasión de ver, no he tenido ocasión de comentar, perdón, que en el momento que Franco está llegando con el hidro, que por cierto tiene las sospechas de que los italianos le han estado ahí un poquito retrasando. ¿Por qué? Porque hay un proyecto del Marqués de Casagrande para volar con un hidro, el Alcione, para volar hasta América del Sur. Y en este caso concreto él ve la competencia en mente. Pero Franco al final se tranquiliza, ¿por qué? Porque en un momento Casagrande yo creo que no las tenía que tener consigo. Yo creo que no tenía un Barberán. Y en este caso concreto le ofrece a Franco la posibilidad, ¿hacemos el viaje juntos? Y dice, no, chato, esto por tu cuenta y tú la. Se queda en Casablanca, amarado, tiene un problema terrible. Entonces esto a los italianos les causó evidentemente una punzadita y una pullita seria. Y aquí se culmina. Y en este sentido, fíjense ustedes, la repercusión internacional. El Popolo de Italia... las ilustraciones del Popolo de Italia aquí se refleja, bueno, es un dibujo un poquito desajustado del Dornier, pero yo pongo la atención, que siempre nos gusta ahí compararnos con el caso de Estados Unidos. Hats off. Nos descubrimos en esta travesía que ya están hablando hasta hacia Fernando de Oroña y tal, es muy crítica, aquí una alegoría al tío Sam, en el que llega y se descubre diciendo, oye, estos señores han hecho algo serio. Y aquí en cambio hay un par de miembros de la Navy, me va a perdonar, van a disculpar, yo tengo un hijo oficial de la Armada y tal, y esto lo va a sentar muy bien, pero dice, ¿pero estos se creen que van a hacer algo con estos aviones? Pues en fin, Estados Unidos lo pudo comprobar en carnes propias. La repercusión internacional es brutal. Los franceses lo recogen en sus diarios, lo recoge toda la prensa, y miren ustedes, aquí, júbilo en ambos continentes. Aquí en esta foto, que no se tiene en nuestro archivo del Servicio Histórico Cultural Objeto del Aire, fíjense ustedes ahí el recibimiento que tienen en el continente americano, en este caso, y miren ustedes, esto es la zona céntrica de Madrid, en la cual se hacía como los grandes matches de fútbol que llegan y dicen, esta es la travesía, y la gente se detenía porque alguien llegaba, rotulaba, ahora van por aquí, ahora llegan a este caso concreto. Entonces, en este caso, la repercusión en ambos lados del Atlántico es enorme, grandilocuente. La gente vibraba hasta el punto que, miren ustedes, la llegada a Recife, Brasil, vuelvo a repetir, son una colonia lusa, pero se les recibió el lord de multitud en la avenida de Río Branco, los montaron una caravana de coches, a Franco lo pusieron encima una capota, el hombre llegaba y de repente le tiraban ramos de flores, que según la altura aquello parecía un proyectil. Lo pasaron muy mal en una de las muchos banquetes, en una de las muchas recepciones. Por eso decía Francisco Escartí, el precio del éxito. Pues llegaba un momento que todo el mundo les traía para uno y para otro. A Franco le llegan a arrancar todos los botones del uniforme de la guerrera, los traían locos. Y tengan ustedes en cuenta una cosa, Franco era una persona enormemente introvertida, no era un orador grandilocuente, casi todos los discursos los hacen los diplomáticos españoles y estaban absolutamente desbordados. Entonces, en ese sentido, tengan ustedes eso Brasil, y ahora nos queda Río de Janeiro. Pues aquí Franco saca su genio, porque en este caso, en el amerizaje Río de Janeiro, todas las barcas se acercan a saludarles, a decirles que bien lo han hecho, y hay una de ellas que choca contra el Plus Ultra. Yo creo que ahí en Río de Janeiro no oyeron más carallo en gallego en toda su vida que lo que hizo Franco. Tenía un rebote, ponía una cara, se le ve, dice, el comandante Franco cansado, que porras cansado, tenía un enfado de mucho cuidado porque me lo han destrozado. Y luego también aquí pues hay un suceso un poquito, bueno, chusco, por así decirlo. Aquí creo que todos me van a entender si les digo que pues tanto Rada y Durán, pues como le pasó a Dinho, que la noche les confundió la noche brasileña. Están allí, están descansando, quedan para la salida al día siguiente, y cierto es una cosa, que a Rada le echan las culpas, que se había ido con un montón de chicas brasileñas, que había pasado, pero Durán también. El niño con cara guapo y tal, pues tenía ahí su aquel. Entonces al final le dijeron, bueno, mira, Durán todavía vaya que vaya me lo puedo dejar, pero a Rada le necesito. ¿Qué hizo Franco? Le metió en un hotel, le puso una guardia y dice, aquí no pasa nadie. Y que no salga, para nada. Entonces es una situación un poquito chusca, pero bueno, es su aliciente. Y luego llegamos a Montevideo. Y aquí es el principio del fin del vuelo de Franco. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Aquí se trunca la gira americana. O sea, Franco ya está acariciando el éxito con los dedos de la mano.
lo está acariciando y ya está empezando a pensar cómo quiere volver a España. Y en principio se planificó la posibilidad de volver de Buenos Aires otra vez hacia allá, pero él se viene arriba, está en la cresta de la ola y en este caso quiere llegar, se le invita desde Chile a cruzar la cordillera y hacer una tournée por toda América del Sur, subir por América Central, Estados Unidos, saltar de Canadá y llegar hasta Galicia y, claro, por supuesto, recalar en Miño Ferrol, lógicamente. Pero aquí hay un problema que es ya emanar desde España. Primo de Rivera le prohíbe que haga una escala en Uruguay, en Montevideo. La razón es política. El presidente Serrato, uruguayo, había criticado muchísimo el golpe de Estado de Primo de Rivera y no quería para nada en ningún momento llegar y vincularse con él. Y se les mandan varios radios. Se les dice, no recalen, no lo hagan. ¿Lo recibieron? Seguramente. Hicieron caso omiso. Pero aquí ocurren dos circunstancias. Una importante, y es que en el repostaje del Dornier Wall se les suministra gasolina de combustión de automóvil y no tiene suficiente octanaje que requiere un avión. Entonces, en este momento concreto, pues cuando ellos llegan y empiezan aquí a probar precisamente los motores, se calientan, no consiguen salir, hay una demora excesiva. Y eso es un poco, en cierta manera, el truco que llega Franco para exhibir el hecho ahí. ¿Qué hay soterradamente? Pues miren ustedes, es que la colonia española de Uruguay dice, ¿cómo no van a llegar ustedes a recalar en Uruguay? ¿Cómo van a llegar y pasar por delante de sus compatriotas que le están esperando? Entonces, hay que entender esas tres circunstancias, una técnica, una política y luego otra sentimental. Y pesaron. De hecho, según uno de los autores, Dilsen, comenta que uno de los comandantes de la aviación uruguaya, que va a hacer un vuelo precisamente desde Uruguay hasta España, Borge, con un hidro Dornier Wall que se va a llamar Uruguay, tuve una entrevista con él y poco más o menos le dejó entrever, mi comandante, usted tiene que llegar a Uruguay. Y se lo dejó caer. Pero en este caso concreto, bueno, Franco todavía cuenta con que va a seguir, va a llegar hasta Buenos Aires y que va a poder culminar su travesía. Pero lo que no sabe es que Primo de Rivera ya ha tomado una determinación brutal y es: aquí se acaba el vuelo. Y él no lo sabe. Él sigue planificándolo, saben lo que hay, dicen, bueno, vamos a culminarlo. Y en este sentido, bueno, pues como nos dijo el otro día el general Sanz, que llegó y dice que las pasaron canutas, pues este es el recibimiento que le dieron en la Costanera, donde ustedes estuvieron ahí en el taco, pues esto, fíjense ustedes, no cabió en alfiler, porque llegaban Ramón Franco y los españoles, llegan nuestros paisanos, increíble. Y luego, sobre todo, Buenos Aires. Y este es el culmen del éxito mayor de este ave. Dos detalles, en este caso concreto. Miren, aquí han pasado de esa caravana de coches que iban escoltados por la policía, iban los policías subidos para que la gente no se... Y vieron ustedes el detalle que a mí me pareció muy simpático de estos niños que se acercan a tocar a su héroe, ahí llegar y tal, y ahí está Franco diciendo, bueno, no sé si es Franco Ruiz de Alda, no lo distingo muy bien, y ellos suben corriendo porque quieren llegar. Aquí es un recibimiento que es apoteósico. En un momento dado, además, unos tiran de un lado a otro, a Rada le dislocan un hombro, a Franco le hacen daño una mano, aquello es, y sobre todo, mire, mañana tenemos en la Sociedad Onubense Colombina, mañana tenemos una misa de acción de gracias, mañana a ver el presidente Alvear, o sea, esto está no parar. Esta situación de homenajes, por ejemplo, a los tripulantes de el Cuatro Vientos, a Barberán y Collar, les perjudicó mucho. De hecho, ambos dijeron, estamos exhaustos antes de emprender el vuelo. Pero bueno, eso ya se comentaré. Y miren ustedes aquí, en este caso concreto, es el presidente de la Sociedad Colombina, cómo se acercan ahí para hacerse, como voy a hacer el selfie y tal. Aquí Franco, que además se le nota en la cara toda la marca de las gafas de vuelo, y es la figura principal. Aquí Franco se convierte en la figura máxima. O sea, todo el mundo quiere estar con Franco, todo el mundo quiere llegar y fotografiarse con Franco, estar ahí en este caso. Pero ¿qué ocurre? Que aquí Franco le ven que sonríe a medias, porque Franco ya sabe que no vuelve. Y Franco está deglutiendo la noticia, está ahí muy, muy disgustado. Se lo ha dicho Rada. Dice, mira, Ramón, no te compliques, no volvemos, esto se queda aquí. La razón fundamental es pues que evidentemente Primo de Rivera, para quedar bien con Gracias, se llega y dice,
Se acaba el vuelo, se ha culminado el éxito, regalen el Dornier Ball a la nación argentina, como recuerdo. Esto lo tienen que hacer en una entrega en la cual hubo muchísima emoción, mientras que el Dornier iba remolcado, pues los aviadores lo miraban en una situación bastante... se emocionaron mucho, era algo, muchas horas, mucho sufrimiento pasado. Aquí pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda el Dornier Ball, que está hoy en día en Luján, que fue sometido a un proceso de renovación allí por los años 80. Estoy haciendo un poquito de anticipo porque hubo un comandante de Iberia que se le ocurrió la posibilidad de, créanme, es cierto, Valero dijo, ¿por qué no reiniciamos otra vez el vuelo? Y hubo gente que se echó las manos a la cabeza y dijo, pero chicos, eso debe está fatalmente conservado. Bueno, se le hizo una reforma increíble, pero se quedó. Y este es nuestro Plus Ultra. Verán ustedes la diferencia entre las letras modernistas que tenemos en nuestro magnífico museo, el Museo del Aire de Aeronáutica y Cuatro Vientos, que se conserva y que les invito a visitar para que hagan un poco una comparación entre lo que les estoy contando y diciendo. Entonces, esta es la cuestión. De todos los grandes vuelos de la aeronáutica española de esta época dorada, tan solo han sobrevivido dos aparatos, el Plus Ultra de Luján y el Jesús del Gran Poder, que está también en el Museo de Aeronáutica. Solo dos. Bien, en este sentido, bueno, llegamos a Sevilla, en la corta de Tablada, les recibe el rey, en este caso en un crucero, a la izquierda el embajador argentino, a la izquierda del embajador está el comandante del crucero Buenos Aires, que les ha llevado en la travesía en vuelo, por mar, discúlpenme, y en este caso con una característica muy importante. Franco enfurruñado, metido en el camarote oyendo disco. Ruiz de Alda estaba allí, bueno, pues un poco y se encuentra algo que es curioso, se encuentra un juego chino, el Mahjong, unas piezas, y eso es un juego que además, en este caso, Teniente Coronel Sempere les comentará en su momento la trascendencia que tuvo, porque se lo jugaban ahí sus ratos muertos. Durán encandiló a todos los oficiales de la Armada Argentina hablando de toros, caballos, etcétera, etcétera, y Rado estaba con el resto de la gente. Pero el que estaba enfurruñadísimo era Franco. Y en este caso concreto, aquí ya continúa esta disputa que hemos dicho que surge en Montevideo. A partir de ese momento, Franco y Primo de Rivera se la tienen jurada y se van haciendo desplantes tras desplantes. Porque una vez que llegan aquí a la Corta de Sevilla, que además la inaugura el crucero Buenos Aires, pues bueno, Primo de Rivera les invita a su patria chica, Jerez, y le dice, bueno, vamos a hacer unidad. Y Franco coge, llega y dice, es que mi padre está muy enfermo y me voy a Madrid. Un bulo. Pero bueno, se lo salta. Y en este caso concreto, Primo de Rivera se la devuelve porque en la imposición de las condecoraciones que se hace, la medalla Plus Ultra, la medalla, en este caso concreto, Primo de Rivera se apunta a esta concesión de condecoraciones que se le va a dar la laureada de San Fernando y se apunta aquí. Entonces, un poco pues para quitarle brillo a este hecho. Como ven, es una guerra de egos, durísima, durísima. A mí me interesa más esto. Fíjense ustedes. Imagino lo reconocen, es la Plaza de Colón, celebrando, está abarrotada, no cabe ni una persona más, está todo el mundo celebrando esta gran hazaña que nos ha catapultado a lo mejor de la aviación mundial y lo estamos celebrando. Y tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de 1926, en la cual había movimientos separatistas, que había además problemas generales con los sindicatos obreros, que además eran muy cañeros, huelgas, asesinatos, etcétera, y que de repente eso se frena y todo un país en conjunto lo que pone es a celebrar que unos españolitos han cruzado ahí el Atlántico y se han llegado a pasar por aquí. Y este cruce, no se crean ustedes que fue algo recibido pues como algo con palmas, no, que siempre hay envidias. De hecho, se llegó a decir, esto es un chascarrillo popular, se llegó a decir que eso no tenía relevancia, ¿no? Decía, es que además, fíjese usted, era un avión de patente alemana, fabricado en Italia, no sé cuántos. Y aquí, los españoles, que tenemos muchas ocurrencias, dicen, vale, sí, vamos a compararlo con los huevos fritos. La sartén, alemana. El aceite, italiano. Pero los huevos son españoles. Y entonces esto es... A ver, el chascarrillo en realidad envuelve una situación muy, muy compleja. Señoras y señores, muy compleja.
Franco acaba de clavar un cuchillo en la línea directa de una gran disputa que está ahora mismo sucediéndose entre Europa y América. ¿Quién establece la primera línea comercial? Y miren ustedes quién se está disputando este pastel tan jugoso. En primer lugar, la francesa Latécoère. Y en este caso concreto, esto es una foto que además procede precisamente de nuestro archivo, uno de los mejores archivos aeronáuticos que tenemos a disposición de todo el público, y les quiero llamar la atención sobre este personaje, Antoine de Saint-Exupéry, que convive con pilotos españoles en Cabo Juve. De hecho, aquí tenemos a Grande, que va a estar precisamente en el vuelo de la patrulla Atlántida, y este que tenemos aquí es Ignacio Hidalgo de Cisneros, que será el futuro jefe de las Fuerzas Aéreas de la República. Y ahí conviven con ellos, aquí además ratifica precisamente todos sus grandes libros, que son todos ahí, y al final él es el que está como un puesto. ¿Por qué? Porque miren ustedes, los franceses de Dakar para abajo ya no se atrevían. Perdían prácticamente 10 pilotos al mes. O sea, volar con la Latécoère para poder llegar hasta ahí era muy arriesgado. ¿Quién es el otro que va a llegar y va a plantear la posibilidad de unir Europa y América? Pues miren ustedes, la Zeppelin, en este caso, y de la mano de un español, Emilio Herrera. En este caso fue un Zeppelin ya fallecido, pero está su factotum, que es Hugo Eckener. Curiosamente todo el mundo, ¡ah, qué gran aeronauta, qué genial, qué piloto! Dice, no, perdón, yo soy doctor en filosofía, pero me encantan los dirigibles. Y en este caso ellos ya tenían planificado una línea con el beneplácito los españoles y están apostando por ello. Y en último lugar tenemos aquí, bueno, en penúltimo lugar, perdón, tenemos el sindicato Cóndor, que también quería planificar esa conexión con hidroaviones, apoyándose en una cuestión de barcos en escalas intermedias. Como les digo, es un pastel enormemente jugoso y Franco está muy enfadado. ¿Por qué? Porque después dice, yo he hecho esto para que al final no me apoyéis. De hecho, incluso se llega a meter con Emilio Herrera, de una manera más muy chusca, se empieza a decirle que ha sido educado por los jesuitas, que es un cartucho, etcétera, etcétera, fuera de lugar, pero en realidad hace. Pero sobre todo le llamo la atención sobre este documento. Estados Unidos no pierde ripio. Y desde la embajada estadounidense, aquí Enrique Nilsson lo ha comentado en su libro, se envía un informe diciendo, oiga, miren ustedes lo que ha ocurrido aquí, que tenemos febrero, el comandante Franco ha llegado a América del Sur. Ojo, Estados Unidos aquí desde un puesto. Pero aquí al final quien se lleva el gato al agua es la Latécoère. De hecho, bueno, Saint-Exupéry con sus vuelos lo va a tener muy presente. Como les digo, es una irrupción, es un golpe en la mesa. Y ahí ya, no solo por el vuelo del Plus Ultra, sino por el resto de vuelos que van a explicar mis compañeros, las naciones empiezan a decir, ojo, que los españoles vienen pisando fuerte. ¿Cuál es nuestro legado? Bueno, pues tenemos mucho. Tenemos un legado material, aquí tenemos los monumentos, el de Uruguay, la escalera del vuelo, en este caso el de la Rábida, Palos de Boguer, en este caso que además lo regaló el pueblo argentino, suscripción popular. Aquí tenemos el que tenemos justo enfrente del cuartel general del Ejército del Aire, que esta mañana Etienne Borges-Pérez ha hecho un reel precioso sobre él. Y esto un poco remarcando este papel que les he dicho de la simbología de Ramón Franco Plus Ultra como el moderno Colón. Como el moderno Colón, que está en un parque de Sevilla. Pero ya no solo monumentos, es que en este caso concreto se dispersa por todos los ámbitos de la sociedad. La imagen del Virgen de Alberto en la iglesia de San Isidro de Sevilla. Pues vieron ustedes, aquí en el besamanos, en oro, una medallita del Plus Ultra. Un juguete que se hizo súper conocido, que además lo comercializó la empresa Payá. Un juego de mesa, fíjense ustedes que tenías que ir con una bolita para que no llegaras a ir sorteándolo, ¿de acuerdo? Ellos también, por ejemplo, fueron objeto de numerosas colecciones de cromos, o sea, se divulgó, gracias a la propaganda, esta hazaña, también escribieron su propio relato, como Saint-Exupéry, y como otros, Marmot y tantos otros, y luego también, por ejemplo, en este caso concreto, que si me hacen el favor, me lo pueden llegar, y les dedican canciones, entre ellas La Gloria del Águila, el monumento de la Moncloa, precisamente el águila simboliza lo más importante de un aviador, y si nos ponen desde la cabina un fragmentito, pues, bueno, este es el de segundo. Aquí. Sí, vale, da igual, no te preocupes.
La proeza de cuatro hermanos, que son un timbre más de gloria para España. Salió el blues de la forma rabo bueno, mirando al cielo. Por favor, podemos poner el otro para que no sea simplemente personalizarlo en Franco. Tenemos otra que además, en este caso general, y hay una jotica dedicada a Rara, porque por un momento dado en un vuelo de prueba pues se declara un incendio y Rara la apaga con sus ropas y se quema. Vale, gracias. Yo creo que podemos tener un buen ejemplo de cómo la cultura popular asume como algo propio la hazaña de sus compatriotas. Entonces, en este sentido, sí. Bien, ¿qué supone este vuelo así, sobre los papeles, que luego nos gusta llegar y mirar? Pues en primer lugar, ruptura de récords. La récord de distancia del hidro en estas etapas, 1.665 kilómetros y 2.300 kilómetros, un récord de velocidad sobre 2.000 kilómetros, en este caso 180 kilómetros por hora, y luego, como vuelvo a comentarles, en este caso concreto, España desde ese momento deja claro, dice, todo lo que se ha hecho antes en una travesía oceánica no vale, vale lo nuestro, y este es el modelo a seguir, y todo el mundo toma nota. Y esto, evidentemente, afortunadamente no lo reconocen con el trofeo Harmon, que es este trofeo que Clifford Harmon organiza en Estados Unidos a los mejores aviadores. Se le otorga, como ven ustedes aquí, está un poco la foto quemada en 1926, comandante Franco, y un año más tarde, que esto nos hablará el teniente coronel Sempere, el comandante Llorente, con otras circunstancias. O sea, recibimos realmente un reconocimiento, que a esto a veces nos han preguntado a nosotros, pero bueno, ¿esto es cierto que se reconoció? ¿Tuvimos una repercusión? Sí. Aquí está. Pero a mí, en este sentido, ¿por qué no sentirnos, orgullosos del vuelo del Plus Ultra? ¿Por qué? Miren, yo creo que tenemos una tendencia siempre a tirarnos mucha porquería encima, a minusvalorarnos en comparación con otros países. Yo creo que tenemos valores enormes como para haber llegado y haber hecho esto en 1926, que en 2026 un escuadrón específico fuera ahí con la patrulla ASPA a exhibirse en todos estos lugares y que prácticamente llegara y todo el mundo abarrotara, a provocar atascos, como nos dijo el general. Dice, yo no he visto en mi vida algo así. Y yo creo que esto tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Nos tendríamos que sentir muy orgullosos de esto, de nuestro pasado. ¿Por qué de ahora de repente parece, bueno, lo hemos cogido así? Bueno, claro, es el centenario, esto se aprovecha, nos cuentan una charlita y les engatuso. Pero, ¿por qué no lo miramos desde otro punto de vista? Es como decía un compañero, dice, es que el Plus Ultra es como el Iniesta de mi vida cuando conquistamos la Copa del Mundo. En la misma situación nos lanzamos todos a las calles, nos daba igual quién estaba por allí y lo celebramos. Es la misma celebración. Fíjense ustedes, Plaza de Colón, aledaño del Banco de España. Hemos conquistado el mundo. Pues ¿por qué no? Y esto parece que nos pesa, nos da miedo decir, bueno, pero es que nosotros... Sí. Sin hacer chauvinismo, en su justo momento, en su justa atención. Yo creo que esto merece que lo recordemos y merece que lo difundamos y merece decir, oigan, miren ustedes, que no fue un paseíto, que ya les he explicado yo a ustedes, piensen ustedes en casita, y yo en ese asiento, 10.000 kilómetros, pasando las canutas, comiendo de cuando en cuando y en fin, y con la posibilidad de pegármela en medio del Atlántico. Entonces, es algo importante. Pero a mí me gustaría también decirles una cosa. Miren, yo soy docente. Y entonces, claro, esto les puede resultar que me dicen, bueno, ¿y esto se explica en clase? No, en asignatura se menciona, yo lo digo. Y puede parecer un poquito como las historias del abuelo Cebolleta. Sí, yo queda muy bien con el SICEA, queda muy bien con mis compañeros, hemos dado la charla, creo que les he dado algunos detalles que quizás no conocían,
Pero yo digo, ¿y qué pasa con mis alumnos? ¿Qué pasa con las generaciones futuras? Entonces, ¿qué legado material aporta a las jóvenes generaciones? ¿Qué enseñanza les podemos dar a los... para dar, ojo, a estos jóvenes su gran vuelo, el gran vuelo de su vida? La resiliencia, la valentía, el trabajo, el esforzarse por culminar una etapa. Eso es lo que yo creo que se les puede y se les debe dar. Yo les hablo de capítulos de la historia de España, y sobre todo la aviación, evidentemente, y se me quedan mirando y me dicen, oye, ¿esto es cierto? Y digo, absolutamente, rigurosamente, basado en documentación. Y digo, esos valores que son cruciales, que además aquí tenemos a Nelson Bardón, que lo está promocionando en su página, que es maravillosa, de ayudar a la gente a replantearse cuál es el plan de vuelo de su vida. Pues miren ustedes, en el caso de adultos, pero estos son gente, yo tengo gente que va desde los 12 hasta los 18 años. Entonces, yo creo que este caso, el Plus Ultra, el Elcano, la Patrulla Atlántida, les está ofreciendo una serie de elementos que, hombre, evidentemente no les voy a decir, móntate ahí, no, pero tú ponte, tú quieres conseguirlo, trabájatelo. Y sobre todo, en este caso concreto, les digo una cuestión que es de una frase de Vidal Sassoon, y se lo remarco. El único lugar donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Tú puedes ser enormemente brillante, pero si no te lo curras, te vas a quedar atrás. Y miren, yo llevo más de 30 años de docencia y alguno me lo reconoce. Oye, ¿qué razón tenías? Entonces, ese es el doble valor que yo puedo, o las razones por las cuales esta tarde yo estoy con ustedes y decirles, sí, vamos a rememorar esto. Hay razones para hacerlo. Entonces, y ahora, un vuelo alrededor del mundo, hemos estado otra vez allí en América, etcétera. Pero hay que darle algo más a nuestra juventud, a nuestro futuro. Y en este sentido, para terminar, porque además la retentiva, ahí estamos ya casi fuera, tengo que decirles que yo aprendí mucho, en este caso concreto, de una persona que ya no está entre nosotros, y es Cecilio Yusta Viñas, antiguo miembro del SICEA, que me enseñó muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como buen docente, siempre se aprende contigo. Yo creo que es una charla extraordinaria. Hemos aprendido, nos hemos divertido, hemos estado entretenidos, a la vez que recuperamos este legado inmaterial que es de todos nosotros, de todos ustedes. Y supongo que habrá alguna pregunta, alguna cuestión, pues con tu permiso haremos un turno de preguntas. Y si no, pues yo que sé que hay alguna gente en el público que quiere hacer preguntas capciosas. Ya, bueno, pero es que no van a ver. ¿A quién le damos el...? Sí, por favor, si encendéis las luces de la sala. Pues va a ser que no. Van a disparar. Ahora. Se hizo la luz. Uf. Madre mía. A ver esas caras de expectación. Venga, a ver. Yo sé de alguien que había dicho, os voy a hacer una pregunta. Venga, valiente, sal. Venga, ahí el... Perdón un segundo. La guerra del Duite, decía usted que estamos ahí con los aviones y demás, y tenemos un poderío indiscutible y admirable. Ahora mismo, si tuviéramos un conflicto contra Marruecos, ¿qué poderío tenemos ahora? ¿Qué poder tenemos ahora? Eso es terrible. Esa pregunta es muy difícil de responder. Y es una pregunta que sí es capciosa, ¿eh? O sea, yo he dicho preguntas capciosas pero históricas, ¿eh? Esas de actualidad. Pero que sepa usted que uno de los principales aliados de España es Marruecos y que las relaciones entre España y Marruecos son extraordinarias y militarmente somos aliados y colaboramos. Y hasta ahí puedo leer. Perdón un segundo. A ver, Chevalier. ¿Perdón? Yo lo he hecho. No. Por favor. Sí. Una vez que llegan a
Sí. ¿Vuelven a salir otra vez a hacer algún otro vuelo? Porque he leído en algún sitio. Sí, van a Montevideo, se les da permiso para ir a Montevideo un poco para ver. De hecho, ahí se hace un vuelo, ahí se despide también precisamente la tripulación del Alcedo. Rada lo que está haciendo además es impartir conferencias, en este caso concreto sí, pero ya ahí el vuelo está truncado, está finalizado desde España, ya no se puede hacer nada más. Se les hace un poco, porque el paso por Uruguay pues bueno, pues ha tenido sus circunstancias, tampoco pueden llegar a hacer una estancia muy grande, van a Buenos Aires y vuelven dentro de lo que es la gran colonia. Entre Uruguay y Argentina, pues ahí dice que bueno, las colonias o los países se hermanaron porque hay una cierta disputa entre ellos, y en ese caso concreto. Pero vamos, ya a partir de ese momento, Franco, que ya tenía planificado cruzar, ya le había invitado el presidente chileno a pasar la cordillera, subir por Perú, etc. Ruiz de Alda estaba enfrascado en la habitación. Dice, déjalo, Ramón, no vamos a volver, el plus ultra se queda aquí. Entonces fue esta la situación. Pero vamos, una estancia más que nada de protocolo. A ver, primero este señor que había... No sé. Una pregunta histórica. Oye. Muchas gracias por la claridad con la que ha hecho la exposición y las cosas que nos ha descubierto nuevas. Gracias. Queda muy claro por qué no continuó el viaje, por las razones políticas, pero mi pregunta es, ¿hubiera sido técnicamente posible atravesar los Andes con el Plus Ultra? Yo creo que sí. Por la parte más baja, sí, porque es cierto que nosotros tenemos el vuelo que hay, que se hace hoy en día desde Ezeiza hasta, ay Dios mío, ¿cómo se llama el aeropuerto de Santiago? Bueno, que está justo, que se deja a mano derecha. Es un viaje extraordinario, yo tuve la gran suerte de mi vida de poder hacerlo en un momento en que además había una gran visibilidad hasta prácticamente el Estrecho de Magallanes, y nos decían, bueno, pues ahí tienen ustedes a la Concagua, a la Masida, pero un poco más abajo luego a la cordillera baja. No ha trascendido, lo cual no quiere decir que no exista, que en un momento dado pues Franco diseñara un planteamiento, pero evidentemente hubieran tenido que bajar. Yo creo que a la altura casi de los pasos por la isla de Chiloé, que me da la impresión de que por ahí sí lo hubieran podido llegar a hacer. Claro, sí, no, porque eso hubiera sido una locura. No, en fin, Franco era Franco, pero bueno, está ahí. Sí, el caballero que La pregunta que había detrás. Ah, vale. Bueno, ya como ha indicado usted, yo he intentado salirme un poco de lo que pueden ustedes leer en los periódicos, lo que se recalca y un poco pues estos detalles. Es cierto que, como hemos comentado, bueno, estábamos antes un poco en petit comité, esta tripulación creó un nexo increíblemente fuerte. Ya les dije que, por ejemplo, cuando a Durán le imponen a Franco que vaya, Franco se sube por las paredes, ¿no? Durán fallece en el 27 en un accidente de aviación en Barcelona y es como un golpe terrible, o sea, para ellos fue un mazazo. Y de hecho también, por ejemplo, entre otras de las múltiples razones que ya les digo, que Franco, dentro de su personalidad diametralmente opuesta a la de su hermano Francisco, porque todo hay que decirlo, a su hermano Francisco en la Academia Militar le hicieron lo que hoy en día nosotros en educación llamamos bullying. Le hicieron la vida imposible, porque además por circunstancias físicas. En cambio, Ramón, que era la misma, él no se dejó pisar. Y en este caso concreto, bueno, pues cuando al principio de la Guerra Civil a Ruiz de Alda lo ejecutan en la cárcel Modelo, que curiosamente es donde actualmente está el cuartel general del Ejército del Aire, Franco ya decididamente decide irse con su hermano. Dejar la embajada de Washington, no dice nada al embajador republicano y se marcha. Entonces, esa amalgama es brutal. Y en ese sentido, desde entonces, desde el vuelo del Plus Ultra hasta prácticamente la Guerra Civil, Ramón Franco y Rada son uña y mugre, por así decirlo, en el sentido bueno de la palabra. Estaban absolutamente implicados. La fidelidad que tenía Rada hacia Franco y viceversa está invertida. Cuando se escapa de la cárcel San Francisco, cuando montan el intento de golpe militar en Cuatro Vientos, o sea, esa vinculación. Y luego tengan ustedes en cuenta Julio Ruiz de Alda, fundador de la Falange. Y Franco, mal que le pese a algún historiador que dice comunista, jamás. Era más tendiente al comunismo libertario, hacia anarquista. Eso está clarísimo, y además en unas posturas muy radicales. Pero bueno, hay un detalle, por ejemplo, que les puedo comentar, de este tipo de cosas, que ya no solo ocurre en un gran vuelo. En la guerra de África, ellos lo pasaron realmente mal.
O sea, volar en esas circunstancias que además, tengan ustedes en cuenta una cosa, si los rifeños les trincaban, sabían que les iban a dejar atados al avión y les prendían fuego. Les odiaban profundamente, profundamente. Y en este caso concreto, esa camaradería se manifiesta porque en este caso Felipe Díaz Sandino, que era masón y prorrepublicano, un día se encontraba paseando por el Ministerio de la Guerra y todo el mundo se daba la vuelta, no quería saludarle, y en un momento de allá se lo encuentra Ruiz de Alda, en las antípodas ideológicas, le llama Felipe, se acerca y delante de todos le da un abrazo y se recuerdan precisamente esos momentos, estaba allí. Es que esos nexos de haberlo pasado mal, esa camaradería que tiene la aviación, es lo que hay, en ese sentido. Entonces, ese tipo de cosas nos gusta desentrañarlas, por lo menos a mí, y exponérselas, ¿no? Y en estos detalles que tenemos, y que creo que se puede ofrecer otro prisma, otro elemento del prisma para poder ver una figura caleidoscópica como Ramón Franco. A mí me encanta, yo le llevo investigando un montón de tiempo, es inexplicable, pero bueno, personaje importante dentro de la historia de España, como muchos de los aviadores que van a explicar mis compañeros, que tienen un papel relevante en la historia contemporánea, ¿verdad? Y si me permites, dos cositas de Ramón Franco. Va Quindelán a revisar la aviación en África y aparece Ramón Franco totalmente desnudo, con correaje y gorro. Y dice, ¿qué hace usted? Y dice, la orden del día, dice, se formará con correaje y gorro. Y Ramón Franco se presentó a las primeras elecciones de la Segunda República por Barcelona, por Esquerra Republicana de Cataluña, y después por Sevilla en la candidatura de Blas Infante. Y sacó acta por Sevilla, sacó acta por Barcelona y ha sido el diputado de la historia de España hasta el momento presente que ha tenido más votos personales hacia él. O sea, el récord de Ramón Franco como diputado todavía no se ha superado. Eso sí, también yo creo que nadie ha superado el fracaso que tuvo como político en el Congreso, ¿no? Sí. Porque hizo un discurso de 5 minutos y ya no volvió a aparecer más en público. Sí, sí. Franco como político, vamos, los políticos profesionales se reían de él. O sea, es un poco, creo que lo ha apuntado, cuando todos los discursos que hay que llegar aquí, Franco delegaba en el cónsul diplomático de turno. Sí atendía a la prensa así de tete a tete, pero en general no, él es una persona que no está dotado para la oratoria, y además se refleja cuando va al Congreso, que además pertenecía a un grupo muy radical, los jabalíes, que eran los que llevaban incendiarios, que tal, y cuando hablaba Franco la gente se da codazos y dice, a ver qué tontería nos suelta hoy y cómo lo dice. Y entonces, claro, es que hay que reconocer que en esa época pues, se las gastaban muy finas los políticos de turno. Como buen diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues ahí está. Pues nada. ¿Alguna cuestión más? Por su hermano Francisco, pero ¿cómo fue recibido dentro de sus propios camaradas? A ver, según las generaciones, los coetáneos de Franco evidentemente no le querían. A ver, aquí hay dos corrientes, cuidado. Se ha transmitido muchísimo esto que les voy a contar, o sea, que los coetáneos, los épocas no le querían, revolucionario, intenta bombardear el Palacio Real, componente de un golpe contra vientos, etcétera, y no le querían ver. Las generaciones jóvenes llegaban y veían, pues eso, esto del plus ultra, y le tenían allí. Franco, en ese momento, de una de las versiones, atendió un consejo que le dio su médico y dice, no vivas dentro de la base, vive fuera. Afortunadamente es un poco como yo les digo a mis alumnos, me va a disculpar, y les digo, mira, la historia no llegará aquí, esto, vamos descubriendo cosas, investigando, sacando, y ahora empieza a aflorar una documentación que nos indica que Franco, dentro de lo que es, tuvo mucha mano izquierda y llegó y supo hacerse querer por una razón. Tenía un lema, dice, en tiempo de guerra no hay posibilidad de volar. O sea, llegó, incluso los italianos, miren usted, los italianos le tenían puesta la cruz. Dice, a Franco no se le da ninguna información. Dice, y después de todo el tiempo que ha estado sin volar, bueno, pues en el momento que le dan un hidro y se pone a volar, los dejó boquiabiertos. Dice, este tío no ha perdido la habilidad y la pericia. Le tenían apartado, le tenían marcado los italianos y los miembros de la Legión Cóndor.
Y fue eso. Pero ya les digo, aflora documentación, porque aquí podemos contar, aquí los historiadores nos movemos con documentos. Empieza a aflorar documentación en la cual decimos, ojo, ¿de acuerdo? Hay testimonios que han ido surgiendo, etcétera, y que, bueno, pues en su momento se pondrán en esa... Pero, por supuesto, se le recibió fatal, absolutamente. No se le aceptó. Bueno, perdone, de hecho, Quindelán le escribió una carta al general Franco durísima. Y lo reconoce Quindelán en sus cuadernos de guerra que vamos, se le puso, le dice, ¿qué has hecho, oh general? Porque además no solo es que le incorpora a la aviación, sino que lo asciende a teniente coronel. Y eso sentó francamente mal, y sobre todo la reacción de Quindelán fue visceral, pero acató la disciplina. Y luego a Quindelán lo desfenestró. ¿Y es cierto que Ramón Franco era masón? ¿Eso está Sí, contrastado? sí. Porque siendo Francisco antimasón declarado, con su hermano masón declarado, Sí. debía de haber ahí un conflicto interesante familiar, ¿no? A ver, aquí podemos contar la anécdota errada, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay una pirueta que evidentemente cuando llega y se nota esto diciendo, vamos a ver, este señor es masón, pero es de una logia francesa. Y tal. ¿Qué pasa? Franco, cuando ya está en su línea libertaria absoluta, de rebelde, terrible rebelde, que se marcha al exilio, etcétera, y ya cuando se hace la logia, pues hay una situación un poquito chusca, así, estilo de Dinio, la noche me confunde, porque también a Rada también le decía de la logia, pero es que a Rada le pillan media hora antes que se había, digamos, enamoriscado de la esposa del presidente de la logia. Y dijeron, a este nada, a este no le dejamos. Pero fue ese subterfugio. Y claro, esto sentó fatal. Y como ha explicado Marcelino, pues bueno, pues no lo quisieron en absoluto. Pero, tal. De hecho, Quindelán, más tarde, cuando ya el proceso posterior de la Guerra Civil, cuando ya es defenestrado, le mandan a Fuenterrabía, después a Las Palmas, sabe que ha perdido todo el capítulo. Quindelán esperaba ser nombrado ministro del aire y Franco ahí le dio clavazas. Bueno, y hablando de masones, en aviación, después de la guerra, había un dicho que era ¿quién es masón? El más antiguo en el escalafón. Pues hay muchas teorías, de hecho hay gente que llegaba y que... Hay bastantes, es muy inexplicable, yo aquí no quiero decantarme, tengo que decir que en honor a la persona que le he dedicado a esta conferencia, Cecilio Yusta, que estuvimos hablando mucho, largo y tendido, viendo cuestiones técnicas, porque hay muchas contradicciones, mucha gente dice que se le saboteó el hidro por parte de la resistencia republicana dentro de Mallorca. Hay muchos elementos que hay que sopesar con mucho cuidado, hay que se pasa. Por ejemplo, bueno, pues tiene usted, Pilar Franco llega y decía, no, pues porque es que a mi hermano le mataron porque le pincharon la rueda de un avión. Vamos a decir usted que no, que iba en el avión. Es algo que todavía está sujeto a muchísima controversia, evidentemente. Sí le puedo decir, aunque puede ser un poco tétrico, el decir que en realidad, en este caso, que además su hermano no fue al funeral, ¿de acuerdo? Y que además su ataúd fue exhibido fuera de la Catedral de Palma. En este caso concreto, pues digamos que deslindó muchos problemas en el interior de lo que era la cúpula dirigente. Eso es cierto, era una persona incómoda. Pero también les tengo que decir una cosa, yo estoy haciendo la evolución psicológica del Franco, ya no de antes de aquí, tengan ustedes en cuenta que él tenía un sobrenombre, le llamaban el Chacal. O sea, como una persona, ojo, y en este caso, y esa evolución psicológica que pasa, el Franco que va de Washington a Portugal y se une a Salamanca, a su hermano, no es el Franco del Plus Ultra, es otra persona totalmente. Pero sí, está todavía sujeto y afortunadamente van surgiendo cuestiones que nos permiten conjugarlo, no decir, no, fue por esto. Hay un artículo en la revista Aeronáutica de un antiguo mecánico de los hidroaviones en el que da su teoría y parece ser que era un problema de magnetos, que dice él que era a la hora de conectar los magnetos que en vuelo se podían desconectar, pararte el motor y claro, cargado de bombas en medio de nubes por encima del Cabo Formentor tienes un problema de magnetos porque lo que observan desde el otro avión es que hace un picado y empieza a bajar hacia abajo. Sí. Claro, si no consiguen arrancar los motores a tiempo, pues se estrellan. Claro, decían precisamente que en el estrecho cabina, en el estrecho pasaje de la cabina, alguien llegó, desconectó sin querer la magneto y lo que provocó fue ese picado que
De hecho, Rodolfo Bay nos explica qué hace. Tal. Son varias las teorías en este caso concreto. La magneto es lo que genera la chispa para las Sí. bujías para que los motores de los aviones funcionen, ¿eh? Don Jaime. Don Jaime es un gran historiador también, ¿eh? Muchas gracias por esta conferencia maravillosa. Gracias. Y efectivamente, yo no he volado ese avión, pero los que habían volado ese tipo de aviones y los que saben quién era el jefe de la unidad, era Rodolfo Bay, el famoso Rudy Bay, que luego se pasó a aviación civil, era el jefe de escuadrilla y era el cuarto incidente. Antes habían caído ya otros 2 aviones y no se sabía por qué. Después cayó el de Franco y después hubo otro que sobrevivieron a la emergencia, salvaron del avión y pudieron contar lo que les había pasado. No me acuerdo de eso, antes tenía que mirar mis notas, pero resulta que, como se ha dicho, el avión era un avión, no era el pasillo, era el paso de la cabina de arriba de abajo. Esos aviones que tenían a los pilotos, el piloto y el copiloto en alto, en un piso de arriba, y abajo pues iban el mecánico, el radio, y el bombardeo si hacía falta, en fin. Y entonces resulta que salía siempre a primerísima hora algún avión a reconocer los 4 objetivos que podía tener la unidad. Que eran los 4 objetivos fundamentales, eran los puertos, porque lo que hacía fundamentalmente era cortar el suministro de material desde Rusia, o la URSS, perdón, hasta la zona republicana. Y entonces Barcelona, Valencia, Alicante y Cartagena eran los 4 puertos a los que primero se pasaba y se reconocía. Y entonces desde allí el avión enviaba un informe y se recibía en Palma, y de Palma se lo mandaban a los aviones, pero para que les llegase, los equipos de radio no eran perfectos en aquella época y se retransmitía con muchísima más seguridad por el Morse, lo que llamamos la chicharra en la aviación. Y entonces el radio era el que lo recibía, tomaba nota, estaba con los auriculares puestos en el piso de abajo, como he dicho, hacía una nota, se acercaba y se la pasaba al jefe por aquella especie como de pozo que había entre el piloto, el primero y el segundo y tal. Y ahí había 2 interruptores que para el caso de que se viera que era un accidente que se iba a tomar, que se iba a estrellar, se quitaban los contactos generales para que por lo menos no hubiera corriente y la gasolina no se pudiera inflamar. Eso es una cosa que teníamos en muchos aviones, y si no se quitaban las magnetos. Pero en aquel momento los italianos sí tenían eso, pero esos 2 contactos estaban al aire. Y de toda la tripulación, todos ellos llevaban un mono de vuelo, que además era un mono de vuelo especial, que era doble o triple tela, y estaba lleno de unas semillas, no sé, no me acuerdo, esas semillas, perdón, pues, y esas semillas, si caían agua, se hinchaban enormemente, y aquello era un salvavidas, tremendo. No era una cosa cómoda, pero bueno, una vez que estabas en el avión, pues te movías con ello. Pero aquel día el mecánico, el telegrafista, no llevaba el mono, llevaba la guerrera del uniforme normal y corriente. Es curioso que además es el único que efectivamente no pudieron rescatar su cuerpo, porque, bueno, hasta hace 15 años yo creía que se había perdido el avión y resulta que no, que el avión se encontró. Y los pedazos están también en el Museo del Aire, que lo pueden ustedes visitar. Se identificó perfectamente a Ramón, que hay gente que dice, no, es el
Ramón apareció el cuerpo, que tenía un golpe grande en la cabeza, posiblemente no murió ni ahogado, sino simplemente del golpe en la cabeza. Y le había identificado el hermano mayor, Nicolás Franco, el marino, que era de intendencia de la Armada, si no me equivoco. Y entonces dijeron, ¿qué ha pasado? Pues en el momento no se sabía, pero luego después de eso, Jaime, en la cuarta tripulación, que como ya digo, se salvó, les pasó eso, y el mecánico, al darle al jefe el parte de qué objetivo se podía atacar y que no, cerró los dos mundos. Y aquello, por supuesto, se paró y se vino para abajo. Y cayó de una manera descontrolada hasta que consiguieron poner en marcha los motores en cielo blanco. Ese día Ramón Franco estaba volando en medio de nubes y además era otro oficial que iba a poner en pareja porque iban dos aviones en pareja. Y Ramón Franco, como quería cuidar los motores, era algo que le venía desde la época del Raider, volaba con menos potencia de las normales, con una velocidad muy escasa, y era un piloto maravilloso y podía permitirse eso. El otro entonces que con mucho más motor, más velocidad, y para toda la adelantarle al jefe, iba haciendo ese detrás de él, bueno, y verán le la hizo suerte caer que tienen, en medio ¿no? de las nubes. Por el mismo precio de conferencias. Lo más probable es que no fuese un sabotaje, sino que fuese una culminación de muchas circunstancias, que es lo que pasa en casi todos los accidentes gordos. Sí. Es una sola cosa la que falla, sino 2, 3, 4, 5 y así. Bueno. Al final, Oye, ¿las semillas de cáñamo también se las podían fumar o...? Señores, espero que hayan disfrutado y les emplazamos al próximo miércoles, día 22, donde Javier Aranduy, que está discretamente sentado en la primera fila, nos va a deleitar con el vuelo Madrid-Manila de la Escuadrilla o Patrulla Elcano, de las dos maneras se la denomina, con material inédito que hasta el momento presente no se ha desvelado en el mundo. Además, de verdad. O sea, va a ser un material precioso que nos va a aportar mucha información sobre algunos aspectos del vuelo y vamos a tener otra aventura aérea radicalmente diferente al Plus Ultra, otro concepto, pero no vamos a hacer spoilers. Vengan, el miércoles que viene a las 7 les emplazamos aquí para seguir disfrutando de esta maravillosa historia. Muchas gracias a todos. gracias.